Ya nos encontramos con nuestro siguiente ponente, el doctor Washington Alemán. Bienvenido, doctor. Él tiene el posgrado en Ciencias Médicas en la Universidad Estatal Santiago de Guayaquil. Es médico internista eh, por la, con un curso de médico especialista de la Asociación Médica Argentina de Buenos Aires. El doctor también presenta un diplomado en enfermedades infecciosas y es médico especialista, fue médico especialista de la Universidad de Buenos Aires en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es magíster sobre la actualización en la infección por el virus de inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos. Eh, y también el doctor es profesor, más bien, del posgrado de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Santiago de Guayaquil. Bienvenido, doctor, a esta noche. ¿Nos escucha? Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, la escuchamos. Ya está habilitado, doctor. Bueno, ya vemos su pantalla. Ya está compartiendo su pantalla. Puede dar inicio. Bueno, primero quiero agradecer por la invitación, felicitarlos por esta iniciativa de la realización de estos eventos. Creo que es muy exitoso y bueno, lo llena de satisfacción ver que a pesar de toda la crisis, los médicos y ustedes que son mucho más jóvenes siguen manteniendo este espíritu y esta capacidad para podernos mantener en permanente análisis de toda la información y poder intercambiar experiencias. Vamos a tratar de conversar de un tema que probablemente no es un tema nuevo. El problema de la resistencia a los antibióticos es un problema bastante viejo, ya tiene muchos años. Vean ustedes esta diapositiva por allá por el año 1998. Probablemente ya la OMS ya hablaba del problema de la resistencia, hablaba del problema probablemente que había que tratar de promover a nivel de los ministerios de salud programas que nos den o que lleven hacia una mejor prescripción de los mismos, el tratar de evitar el uso de antimicrobianos fuera de las áreas médicas, sobre todo en las áreas de lo que es la parte de veterinaria, la acuacultura. Ya se pedía desde esa época el tratar de limitar el uso o de prohibir o de tratar de que los antibióticos se prescriban o se dispensen con recetas médicas para tratar de evitar la automedicación. Y uno de los problemas que tenemos a nivel de los países subdesarrollados es que probablemente los medicamentos falsificados, la calidad de los mismos, probablemente deja mucho que desear. Y es un punto importante también dentro de la resistencia. Con esto lo que trato de transmitir es que el problema de la resistencia a los antibióticos no es un problema nuevo, que probablemente tenemos muchos años que nos sabemos qué es lo que hay que hacer, y que lastimosamente lo que ha faltado es una decisión política para tratar de poder implementar normas y todo lo que ya está escrito, ¿no? Los famosos programas de stewardship, que también más o menos a finales de la década pasada comenzaron a difundirse, cuya traducción al español tiene varias traducciones, desde uso apropiado de antibióticos, es una de ellas, ¿no? Y hemos tratado, o hemos luchado, al menos quienes estamos relacionados con las enfermedades infecciosas, hemos tratado de poder aportar, exigir, luchar por ver la manera como puede implementarse a nivel del país. Pero lastimosamente a veces lo que terminamos dándonos cuenta que esto es más una decisión de las personas dependientes
que el poder tener verdaderos programas o política de salud que vayan dirigidas hacia tratar de evitar la resistencia. Hay que tratar también de separar el problema de la resistencia entre países pobres, países en vía de desarrollo y países ricos, ¿no? En algunos casos, en los países del primer mundo, probablemente la resistencia pasa por un uso excesivo de antimicrobianos, mientras que en países pobres o en vía de desarrollo, probablemente los tratamientos incompletos, las dosis incompletas, antibióticos de mala calidad, ¿no? Tienen que ver mucho también, probablemente dentro de lo que es la resistencia antimicrobiana. Entonces, yo creo que todos sabemos que uno de los problemas de la resistencia, o casi la mitad de la prescripción de antimicrobianos, tiene que ser relacionada con los médicos. El otro 50% está relacionada con áreas no médicas. Y es probable que el mayor porcentaje a nivel de los hospitales, a nivel de la comunidad, ¿no?, responsable de la resistencia tiene que ver con que los médicos prescribimos inadecuadamente muchas veces tratamientos antibióticos. Por lo tanto, cuando uno analiza por dónde debería de tratar de comenzar los programas de uso apropiado de antibióticos, es justamente por los médicos, es justamente por las universidades formadoras de recursos, ¿no?, por los médicos jóvenes en las diferentes residencias o posgrados de las diferentes especialidades, porque el uso de antibióticos no es una exclusividad de los infectólogos. Los antibióticos es una rama o son prescritos por todos los especialistas, desde el pediatra hasta el geriatra. Por lo tanto, ¿no?, el uso adecuado de antimicrobianos, ¿no?, debería de ser una rama o debería de tener una línea horizontal dentro de la formación de los especialistas. Porque como les decía, todo especialista prescribe antimicrobianos. Por lo tanto, todos los especialistas, todos los médicos generales, deberían de tener conocimientos básicos de aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, de perfiles de resistencia y de tratar sobre todo de tener, ¿no?, indicaciones claras cuando yo tengo que prescribir antimicrobianos. Es muy frecuente ver cómo ante cuadros virales la prescripción de antibióticos probablemente sea muy frecuente, ¿no? Y ya vamos a darnos cuenta cómo en el COVID, ¿no?, ha sido uno de los problemas que más hemos tenido. Pero no, yo lo que quiero dejar muy claro es que no es que con el COVID arranca esto. Esto lo venimos viendo ya hace muchos años atrás y creo que no existe una receta mágica para poderlo solucionar, pero sí creemos que las decisiones políticas, las políticas de Estado, que el Ministerio de Salud convierta el problema de la resistencia dentro de una política pública, probablemente va a tener un mayor impacto dentro de lo que es un problema de salud pública. Porque el problema de la resistencia no solamente es social, ¿no?, sino también es económico. Cuando hablo de social en la parte de salud, tiene que ver con mayor mortalidad. En países como los nuestros, nuestros pacientes se mueren en nuestros hospitales públicos porque no hay acceso muchas veces a los antibióticos de amplio espectro por su costo y porque probablemente la crisis y los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos años ha llevado que incluso muchos de estos antibióticos no forman parte ni siquiera de las autorizaciones dentro de los vademecum a nivel del MSP. Por lo tanto, ¿no?, los gastos que representa para un paciente en un hospital público el tratar de que consiga para poder manejar una infección hospitalaria, una infección asociada a servicios de salud con gérmenes multiresistentes, probablemente escapa a los presupuestos de cualquier familiar o de cualquier paciente en nuestro medio. Por eso es de que la solución no es solamente comprar antibióticos de últimas generaciones,
antibióticos nuevos, ¿no? Es probable que una de las soluciones sea prevenir, ¿no? Y prevenir el uso adecuado va a hacer que disminuya la presión selectiva y que probablemente vuelvan a haber una sensibilización, una resensibilización, ¿no?, de muchos microorganismos que en este momento probablemente tienen un alto nivel de resistencia. Creo que el ejemplo en este momento es lo que está pasando con todas las enterobacterias productoras de beta-lactamasa. El país en este momento está, sus hospitales, sus terapias intensivas, tienen unas altas tasas, ¿no?, ¿verdad?, de resistencias de gérmenes productores de beta-lactamasas en enterobacterias, y dentro de ellas, las carbapenemasas, es probable que nuestra terapia intensiva se están convirtiendo en otro problema endémico. Y esto hace que, la verdad, se requiera de programas probablemente que requieren decisiones políticas académicas urgentes. Vean ustedes que con medidas sencillas, como debería de ser el disminuir o prohibir el uso de ceftriaxona en nuestros hospitales, probablemente pudiésemos disminuir un alto porcentaje de gérmenes productores de beta-lactamasa. La ceftriaxona, junto con el omeprazol, son los medicamentos que probablemente se prescriben más dentro de nuestros hospitales. En general, los beta-lactámicos son los antibióticos que más se prescriben. ¿Cómo no vamos a tener gérmenes productores de beta-lactamasa? Porque creo yo que en infectología, cuando uno conversa con los estudiantes, ¿no?, a veces de manera jocosa, decimos que dime qué antibiótico usas y te diré qué microorganismo es el que vas a tener resistente. Y esto es sencillo. Creo que los años que llevamos peleando en esto nos hemos dado cuenta que cuando nos invitan a algún hospital, lo primero que vamos es ir a la farmacia y preguntamos cuáles son los 3, 4, 5 antibióticos que más se dispensan en ese hospital. Y probablemente en todos los hospitales son los mismos, ¿no? Beta-lactámicos a las cabezas, ceftriaxona, ampicsulbactam y quinolonas. Es probable que son los antibióticos más prescritos para toda patología que haya en el hospital. Entonces, esto fácilmente es deducible que las cefalosporinas de tercera generación, tanto la ceftriaxona como la ceftazidima, son los antibióticos que mayor inducen la producción de beta-lactamasa. Por eso que con programas sencillos, que sería el de protocolizar, que haya un comité, que traten de actualizar las guías, tratando justamente de elaborar normas de acuerdo a nuestro patrón de sensibilidad. Miren ustedes que en este momento la ceftriaxona probablemente debería de tener solo 3 indicaciones precisas, ¿no? La meningitis de la comunidad, la sepsis por salmonela y alguna infección de transmisión sexual por gonococo. Es probable que no tengamos ninguna otra indicación para usar ceftriaxona. Es probable que con alternativas, ya sean betalactámicos u otros, podamos tener o podamos disminuir la presión selectiva al uso de ceftriaxona. Y el segundo problema es el tiempo, ¿no?, que usamos los antibióticos. Estamos luchando para tratar de poder acortar los tratamientos prolongados que se usaban anteriormente, y lo único que hacía era tener mayor exposición de los antibióticos frente a la flora que el paciente tiene. Siempre también de manera jocosa mencionábamos la famosa tabla del 7, cuando le preguntábamos, ¿no?, ¿cuántos días usted trata a un paciente con antibióticos? Siempre la respuesta era 7, 14 o 21. Y cuando preguntábamos por qué no eran menores, o no le podíamos dar menos días, probablemente era un número que cuando uno lo investiga dentro de la historia médica, no existe ninguna justificación para tratar 7, 14 o 21. Y es lo que actualmente estamos viendo, cómo se están acortando todos los tratamientos, y esto va a beneficiar disminuir la presión selectiva. Por eso que en este punto, ¿no?, el mensaje es tratar de revisar los patrones de prevalencia que en cada institución haga
para tratar probablemente de poder sugerir o realizar guías que sean acorde a la problemática que haya en ese hospital. Miren el ejemplo de la profilaxis quirúrgica. La profilaxis quirúrgica, ¿no? Prequirúrgica, antimicrobiana. Y esto les voy a contar una anécdota. Cuando normalmente yo pensaba que la profilaxis antibiótica, yo era más viejo que la profilaxis antibiótica. En algún momento estuvimos revisando para una charla con unos amigos cirujanos, ¿no? Estuvimos tratando de revisar cuál era la publicación más vieja con relación a profilaxis antibiótica. Y nos encontramos con una publicación del año 60. Imagínense ustedes, en el año 60 ya nos sugerían dar una sola dosis de antibiótico. Han pasado más de 50 años y todavía vemos que en cirugías limpias damos antibiótico por si acaso se infecten. Todavía vemos cómo en circunstancias que no deberíamos de prescribir antimicrobianos, seguimos indicando por si acaso el paciente se infecte. Si a esto le agregamos el otro problema que en salud pública estamos luchando, como es el uso irracional también de los inhibidores de bomba, sobre todo el omeprazol, es probable que también sea una droga que la estamos usando todo paciente en un hospital, ¿no? Los dos medicamentos que nunca faltan son los antibióticos por si acaso se infecten y es el omeprazol por si acaso sangre. También el omeprazol tiene, creo yo, más de 40 años que salieron las publicaciones para cuál era la indicación que se usaba para sospecha de pacientes con úlceras de estrés, ¿no? Lastimosamente también a todo paciente que ingresa al hospital le damos omeprazol y esto lo único que hace es alterar el pH gástrico, causar diarrea por Clostridium difficile y probablemente creo que ya hay tanta evidencia en este momento con todos los trastornos que el omeprazol produce de facilitar fracturas de cadera, ¿no? Favorecer la demencia senil, ¿no? O trastorno del sistema nervioso. Por lo tanto, la lucha no solamente es en conseguir presupuestos para tener nuevos antibióticos, la lucha tiene que ser en tratar de normatizar el uso, actualizar guías, tratar de establecer tiempos y probablemente, de acuerdo a mi patrón de sensibilidad, dejar descansar algunos antibióticos. Miren estas publicaciones interesantes que se hablaban ya, ¿no? Probablemente de la próxima gran pandemia, y probablemente la próxima gran pandemia la estamos viviendo con la resistencia a los antibióticos, ¿no? Y esto es algo que probablemente la pandemia nos ha puesto diría yo, en un análisis lo que está pasando con la resistencia de los antibióticos. La lucha que la OMS, OPS hace para tratar de poder mejorar el uso de los antibióticos creo que también tiene mucho tiempo, pero que lastimosamente cuando uno ve los resultados, cuando uno evalúa o monitorea, vemos que los resultados son los mismos, ¿no? Es una lucha que no podemos todavía ni siquiera ganarla, yo diría ni siquiera empatarla, pero esto no quiere decir que dejemos o que nos demos por vencidos y que tenemos que tratar de seguir luchando de la misma. Estas son algunas de las recomendaciones, ¿no, verdad? Que ustedes pueden ver cómo la propia, ya entrando un poco dentro, miren ustedes y vayamos viendo la fecha, cómo estas publicaciones del Ministerio de Sanidad Español, ¿no? Por mayo, es decir, recién a 5 o 6 meses de la pandemia, ya se veía, ¿no? Cómo probablemente el abuso de los antimicrobianos en la pandemia nos iba a causar problemas, ¿no? Que la prescripción excesiva que existía e inadecuada probablemente nos iba a causar mayor problema con el desarrollo de gérmenes multiresistentes y probablemente ir minando medicamentos que lastimosamente no tenían nada que ver con el problema del COVID. El COVID, todos conocemos que el agente etiológico responsable, que es el SARS-CoV-2, es un virus, ¿no? Y algo vamos a recorrer dentro del desorden que hubo
durante los primeros meses, cuando se pensaban que algunos medicamentos podían tener una acción antiviral y que probablemente eso todavía no podemos terminar de controlar. Entonces es probable que el COVID nos puso en una situación terrible, ¿no? Debido a que probablemente, sobre todo en países subdesarrollados, acordémonos que el Ecuador fue uno de los primeros países a nivel latinoamericano, después de Brasil, que fueron reportados los casos de COVID. Y que Guayaquil, ¿no?, fue la primera ciudad donde reportamos el caso índice, el caso cero, y que probablemente, al igual que el desorden que existía en todo el mundo, allá por febrero, marzo del año pasado, ¿no?, probablemente esto nos llevó, no solamente a nosotros, sino al mundo entero en ese momento, a enfrentar una enfermedad que probablemente nadie la esperaba. Todos los ojos eran puestos en ver qué es lo que se hacía en Wuhan, qué es lo que se hacía en el Asia. Posteriormente, cuando la pandemia se propagó a Italia y a España, veíamos qué era lo que se hacía y conversábamos con colegas de estos países. Y la verdad que nos llamaba muchísimo la atención cómo inicialmente drogas como la hidroxicloroquina, ¿no?, trabajos en donde se decía que la acitromicina combinada con la hidroxicloroquina podían tener una acción frente al SARS-CoV-2, ¿no? Y es probable que todos las hemos usado. Todos la usamos probablemente en ese inicio de la pandemia, porque al menos acá en Guayaquil lo que vivimos fue una guerra sanitaria, donde entre el temor y el no saber qué hacer, es probable que hizo que tratemos de armar guías acorde a lo que se venía haciendo en otras partes. Probablemente hasta en contra de nuestros propios criterios como infectólogos de saber que drogas probablemente antiparasitarias o drogas que difícilmente in vivo iban a tener una acción antiviral debido, creo yo, a las circunstancias, también, ¿no?, las utilizamos, al igual que el mundo las utilizó en ese momento. Pero yo creo que rápidamente nos fuimos dando cuenta, porque la evidencia comenzó a salir, creo yo, un poco rápido, y creo que fuimos descartando poco a poco, pero sí nos preocupa que todavía veamos que hay casos que vemos con prescripciones de medicamentos que probablemente está descartada, creo yo, su utilidad en este momento para el SARS-CoV-2. Drogas como hidroxicloroquina, como la citromicina, como la ivermectina, drogas que se la vieron promisoriamente por una acción in vitro, pero que in vivo probablemente era muy difícil de poder llevar a cabo, que esos niveles tengan una acción antiviral, y debido a que a la pandemia era muy difícil implementar un estudio prospectivo. Pero creo que la gran mayoría de estudios observacionales que se han hecho, si bien es cierto la calidad de la gran mayoría de estos estudios en pandemia pueden que nos dejen algún déficit dentro de lo que es su estructura, pero creo yo que con el transcurso del tiempo fuimos determinando o fuimos ordenándonos para tratar de establecer que probablemente, ¿no?, la acción de estos medicamentos frente al virus, ¿no verdad?, era un poco más que nula. Y si esto paralelamente veíamos que la gravedad de estos pacientes, ¿no?, que los diferentes estadios, cuando llegaban a las emergencias, nos hacían utilizar antibióticos pensando que estaban con alguna sobreinfección, o era difícil al inicio saber cuándo era una infección bacteriana, una infección por Pneumocystis jirovecii, debido a los diferentes patrones de presentación que tenían muchas veces el COVID, hacía que probablemente casi el 100% de pacientes, ¿no?, recibían antibióticos pensando en una neumonía de la comunidad grave.
Y es probable que los antibióticos que acompañaban a los pacientes con COVID en general eran beta-lactámicos y en algunos casos, debido a la gravedad, ¿no? Veíamos cómo se usaban carbapénicos y antibióticos de amplio espectro, probablemente lo que hubo es un exceso de usos. Esta clasificación un poco arbitraria, que la hemos tratado de hacer, pero como para tratar de podernos o poder conversar de una manera un poco más didáctica. Yo creo que si uno separa los problemas de resistencia en la comunidad y problemas de resistencia a nivel de los hospitales, yo creo que es interesante, porque vamos a ver que muchos gérmenes que normalmente son asociados a los servicios de la salud, ¿no? Es donde más frecuente los encontramos. Los gérmenes productores de beta-lactamasa, de carbapenemasa, son gérmenes que probablemente, ¿no? Su mayor incidencia probablemente están en las terapias intensivas, pero ya estamos viendo en la comunidad, ¿no? Escherichia coli productoras de beta-lactamasa, en donde probablemente los tratamientos convencionales, ¿no? Ya no nos cubren. Estamos viendo cada vez más salmonela resistente, ¿ya? Y el hecho de haber usado macrólidos de manera indiscriminada, estamos viendo que sobre todo en pediatría, los patrones de resistencia de macrólidos para estreptococos probablemente también se están viendo afectados. Es decir, tenemos que tratar de separar gérmenes de la comunidad microorganismos cuya resistencia probablemente, ¿no? Una vez que termine esta pandemia, vamos a tener que analizar, ¿no? ¿Verdad? Esto es como cuando termina una guerra, vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias que nos dejaron. Y lo mismo pasa en los hospitales, ¿no? En los hospitales en estos momentos, cuando hacemos estudios de prevalencia, más del 80-90% de pacientes que son ocupados por pacientes COVID, todos están recibiendo antibióticos. Y es probable que, como decía al principio, más del 50% reciben beta-lactámicos. Por lo tanto, dime qué antibiótico usas y te diré qué germen resistente tienes. Y hay un tercer ítem que se lo está discutiendo mucho en estos últimos meses, ¿no? Y es un ítem que lastimosamente nos está llevando también a una serie de infecciones por gérmenes resistentes, como ha sido el uso indiscriminado de corticoides y de drogas inmunodepresoras. Lastimosamente, el uso de corticoides en el COVID, ¿no? Estamos viendo que muchos pacientes, sus complicaciones no son por COVID, son complicaciones de un uso inadecuado de corticoides, ¿no? El uso cuando recién inician los cuadros clínicos, cuando estamos en una fase viral, cuando el corticoide lo que a veces favorece es la replicación viral, o probablemente lo que facilita es que hayan sobreinfecciones bacterianas. Y sobre todo, en este caso de gérmenes, que probablemente están participando activamente ahora de nuevos invitados, como son, ¿no?, los hongos, sobre todo el Aspergillus, ¿no?, sobre todo, ¿no?, la Cándida auris, que es la que hemos visto que ya venía como una amenaza en los últimos años dentro de nuestros hospitales, pero que ha visto facilitada el problema justamente por el uso indiscriminado de drogas inmunosupresoras en pacientes que probablemente no eran inmunodeprimidos. Acordémonos que la inmunodepresión que producen los corticoides, que producen el uso de inmunodepresores como el tocilizumab o como otros, probablemente hace que estos pacientes se conviertan en pacientes inmunodeprimidos y que favorezca la colonización y probablemente la infección de muchos de estos gérmenes que al inicio ni siquiera lo pensábamos. Al inicio no pensábamos en Aspergillus. Probablemente era muy difícil querer pensar que el Aspergillus iba a ser una complicación del COVID. Es probable que no pensáramos en Mucor, ¿no? Es probable que Cándida auris la hemos venido escuchando, la hemos venido buscando hace mucho tiempo para acá, pero tampoco la encontramos. Por lo tanto, el uso de antibióticos a nivel de la comunidad, creo yo, y personalmente un criterio muy personal, creo que debido a todo el desorden académico que hubo al inicio de la pandemia, en donde las redes sociales probablemente fueron más importantes que
que lo que la academia, que los investigadores, ¿no? iban mostrando. Y probablemente se aprovecharon de esto, por ejemplo, los grupos que están en contra de las vacunas. Es decir, que esta pandemia fue muy desigual porque nos expuso a la gente que hace investigación, a la gente que hace academia, probablemente nos expuso a discutir en redes sociales, ¿no verdad? Probablemente con cosas empíricas. Y esa guerra, esa pelea, es la que yo creo que nos ha causado uno de los mayores problemas. Toda esta infodemia, ¿no? Que está asociada al temor, al miedo que la pandemia nos llevó al inicio, ¿no? En los primeros meses, el primer semestre del año pasado, donde probablemente nadie había ni siquiera imaginado de lo que nos iba a pasar, hizo que probablemente cometamos muchas acciones que con el tiempo las fuimos corrigiendo. Pero lo que nos preocupa es que después de año y medio que llevamos de pandemia, todavía vemos tratamientos con pacientes con COVID, ¿no verdad? Con antimicrobianos, ¿no? Con antiparasitarios y con corticoides en momentos inadecuados. Eso sí nos preocupa porque creo yo que en este momento sí hay la suficiente evidencia probablemente para tratar de normatizar los manejos. Entonces, cuando uno ve o cuando uno revisa, ¿no? Toda la bibliografía que al inicio de la pandemia teníamos, probablemente uno veía que en journal o en revistas prestigiosas había tratamientos que en ese momento uno decía, ¿cómo le vamos a poner un antiparasitario a un paciente con un problema viral? Esto lo discutimos mucho, me acuerdo, con colegas, pero en esa época salía evidencia, salían trabajos chiquitos, pequeños, que probablemente no eran bien estructurados, que tenían muchas falencias, pero que ante el escenario que vivíamos, hacía que probablemente los uses. Entonces yo creo que esto es lo que tiene que irnos quedando de experiencia, como muchas de estos journals, muchas de estas revistas, posteriormente sacaban editoriales aclaratorios para tratar probablemente de ayudar a corregir lo que se había hecho. Miren el ejemplo de lo que se usaba, ¿no? Y yo creo que, y lo que yo sí deseo que quede muy claro, es que yo no estoy diciendo que se usaban otros, también lo usamos, también lo usé, ¿no? Todos nos vimos involucrados en usar los primeros meses de la pandemia muchos de estos tratamientos pensando en que tenían un beneficio. Pero vuelvo y le repito, creo que la dinámica de la medicina nos lleva a que a medida que la evidencia se va mostrando o va viendo los resultados, tenemos la capacidad de ir corrigiendo. Por eso es que también, ¿qué es lo que nos deja la pandemia? La pandemia nos está dejando que la atención primaria de salud es la que tenemos que fortalecerla. Lastimosamente, la destrucción del sistema sanitario por los últimos gobiernos ha hecho de que toda la lucha contra la pandemia al inicio se la quiso hacer de los hospitales, construir más hospitales, más terapias intensivas, más respiradores, hasta cuando, ¿no? Insistiendo y luchando, ¿no? Nos permitieron colaborar en tratar de fortalecer la atención primaria. Y ahí es que tenemos que trabajar. Por eso que estos eventos yo creo que son necesarios para poder compartir experiencia, en tratar de que los antibióticos sirven para tratar infecciones. Una de las pocas indicaciones preventivas o de profilaxis que los antibióticos tienen probablemente son las quirúrgicas. Por eso se llama profilaxis quirúrgica. Es probable que los antibióticos no previenen, ¿no? un proceso infeccioso. Por el contrario, seleccionan flora, causan presión selectiva. Si los antibióticos previnieran infecciones, ustedes se imaginan que no hubiera infecciones. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tratar de ayudar a que el criterio cambie, a que no podemos seguir utilizando de manera irracional antibióticos cuando estoy frente a cuadros infecciosos virales.
Esto solamente para poner de ejemplo cómo cuando la academia se organiza, cuando los médicos se organizan y probablemente comienza a poner orden dentro del desorden que fue el inicio de la pandemia, comenzaron a salir evidencias como es el recovery, este documento, este consenso que se hizo por múltiples sociedades científicas y que yo creo que tiene que ser uno de los mejores documentos con una evidencia actualizada de la información donde se discutió y hubo permanentemente revisión. Creo que debería de ser un documento que esté para la información y para poder consultar de manera permanente, ¿no? Y eso nos permitió también ya poder hacer guías, ¿no, verdad?, más racionales. Esto nos permitió ahora sí poder tratar de volvernos a ordenar, de volver a poner al río dentro de su cauce normal y tratar de estratificar al paciente, ordenar cuándo tiene que dar antibiótico, saber que estamos frente a un cuadro viral, saber que los corticoides solo los doy cuando estoy frente a un paciente hipoxémico y que sea refractario probablemente a las medidas iniciales de oxigenoterapia, que no me va a ayudar el darle corticoide precozmente y que los antibióticos dados de manera precoz tampoco me ayuda a prevenir que ese paciente se complique y se infecte. Por eso es que cuando vamos a los hospitales y vemos estos números, ¿no? Cuando decimos que probablemente más del 70 y 80% de los pacientes que están en los hospitales reciben antibióticos, quiere decir que probablemente, ¿no, verdad?, algo nos está pasando. Cuando apenas el 7 al 8% se calculaba que tenían alguna sobreinfección o estaban con una coinfección bacteriana o micótica. Acordémonos que al inicio, cuando veíamos que la costumbre de lavarse las manos, quienes hacemos control de infecciones, veíamos con excelente actitud que la gente comienza a lavarse las manos, algo que nos ha costado durante mucho tiempo que solo un 60% de trabajador de la salud sea el que se lave las manos. Veíamos cómo el efecto colateral de la pandemia, entre comillas, podía ser beneficioso. Pero también cuando vimos que habían trabajadores que se ponían guantes de látex a las 8 de la mañana y se los sacaban a las 4 de la tarde, ¿no? Probablemente veíamos que lo único que nos servían eran probablemente de mayores vectores para poder transmitir en estos guantes de látex gérmenes que probablemente iban a transmitir de paciente a paciente. El temor que los primeros meses había por tratar de examinar a los pacientes, el personal de enfermería auxiliar, había un temor lógico, no era infundado, todavía no nos quedaba claro, y habían pacientes que al inicio era difícil que alguien lo bañe, lo vire, haga las maniobras propias de enfermería, por los temores que había. Cuando uno ve el número de colegas trabajadores fallecidos, que son más de 500 trabajadores fallecidos, es probable que a la final mucha gente que tuvo temor en tratar de ver a estos pacientes, si bien es cierto, uno puede que no esté completamente de acuerdo, pero a veces los entiende, ¿no? Entonces vean ustedes el último párrafo, ¿no? Casi un 70% de los pacientes que ingresaban a los hospitales venían tomando ceftriaxona con acitromicina. Y no contento con esto, el porcentaje de automedicación probablemente se calculaba que era mayor a un 30%. Entonces yo creo que todo este colapso que hubo durante los primeros meses de la pandemia, sobre todo en países como el nuestro, que fue uno de los primeros afectados, fue o es el que probablemente haya dejado sentadas las bases para el mal uso de muchos de los antimicrobianos. Por eso que vuelvo y lo repito y no me cansaré, que hay que seguir haciendo este tipo de eventos para volver a reeducar, sobre todo a médicos jóvenes, en donde probablemente podamos llegar a ellos, que estamos frente a un cuadro viral, que probablemente ya los antimicrobianos
los antiparasitarios, los antimaláricos no tienen ninguna acción en su manejo. Y que probablemente medicamentos como corticoides y otro tipo de inmunosupresores tienen indicaciones muy precisas para tratar de poderlos indicar. Muchas de estas imágenes que probablemente nos confundían con coinfecciones, con sobreinfecciones, que nos hacían utilizar antibióticos dada la gravedad del paciente, creo yo que sabemos claramente cuando ya el incendio ha parado un poco, que no necesariamente la gravedad de un paciente va a pasar por el espectro antimicrobiano. Por eso es que tenemos que volver nuevamente a reordenarnos y a tratar de colocar las guías, colocar normas y volver a tratar de reeducarnos. Por eso es de que los temores de que la emergencia del COVID nos vaya a deparar un aumento de gérmenes multiresistentes, todavía no lo sabemos. No existen todavía estudios, ¿no, verdad?, lo suficientemente grandes, ¿no?, para poder tratar de establecer el verdadero impacto que probablemente los gérmenes multiresistentes tienen. Acordémonos que en gran parte de los países, y en el nuestro también, todos los hospitales fueron dedicados casi en su exclusividad a atender pacientes con COVID. Entonces, es probable que todo este movimiento de pacientes, que todos los pacientes con COVID en terapia intensiva graves, que se quedaban largo tiempo hospitalizados, ¿no?, vamos a tener que volver a tratar de establecer cuáles son nuestros patrones de sensibilidad y la presencia de microorganismos que probablemente, debido a la inmunodepresión, como son los hongos, ¿no?, hayan llegado a alguna de nuestras terapias intensivas. Miren ustedes acá, esto es interesante, ¿no?, algunos de los diferentes antimicrobianos usados en los porcentajes que se han usado de acuerdo a las diferentes localidades, sobre todo en Asia y sobre todo en Europa. Drogas que probablemente cuando uno revisa cuáles son las de mayor uso a nivel hospitalario son las mismas, ¿no? Cefalosporinas de tercera, quinolonas, en este caso macrólidos, y el nuevo grupo de drogas que se sigue usando de manera también indiscriminada, como son el Inezolic. Vean igualmente ustedes acá, por países, ¿no, verdad?, el uso de antibióticos, sobre todo vean el uso de fluorquinolonas en la barra azul, que es Asia, que es en Wuhan, igualmente en donde ha sido indiscriminado. Es probable que los resultados sean muy esperables a que vayamos a tener resistencia, ¿no?, a gérmenes de los antibióticos que hemos usado, ¿no? Esto es lo mismo, más o menos tratando de ver el tipo de gérmenes, en donde es lógico encontrar muchas enterobacterias y probablemente gérmenes hospitalarios. Y de ahí viene el otro problema que habíamos dicho por relación al uso de corticoides y de inmunodeprimidos. Y lo que habíamos o lo que veíamos, ¿no?, tampoco al principio no lo pensábamos, hasta cuando comenzaron a aparecer posteriormente en pacientes que regresaban con sospecha de recaída de COVID, porque eran pacientes que eran dados de altas y luego regresaban otra vez con insuficiencia respiratoria, que pensábamos que era una recaída de COVID, una reinfección o una sobreinfección bacteriana, y en los lavados broncoalveolares llegamos a encontrar algunos aspergillus, ¿no?, o algunos mucor, que nosotros acá por suerte no tenemos muchos, ¿no? Pero la bibliografía es clara en saber lo que pasó en India. Creo que todos sabemos que la India también su sistema sanitario, ¿no?, es muy precario, y el uso indiscriminado de corticoides creo que lo llevó probablemente a tener muchos problemas con el mucor, ¿no? Entonces yo creo que tanto el mucor como el aspergillus, en lo que tiene que ver sobre todo la aspergillosis invasiva, tenemos que tenerla presente, sobre todo en pacientes, ¿no?, que han recibido antibióticos de amplio espectro, en pacientes que han recibido drogas inmunosupresoras, sobre todo corticoides, y si a eso le agregamos pacientes que pueden tener patología de base como los diabéticos, probablemente tenemos que tener una alta sospecha clínica de saber que
estos pueden ser gérmenes que compliquen a este grupo de pacientes. Estas son algunas diapositivas prestadas, ¿no?, a los colegas que fueron presentadas ahora último en el Congreso de la Sociedad Panamericana de Infectología. Creo que es muy interesante ver, ¿no?, lo que pasó en la India con relación a las presentaciones, tanto a nivel pulmonar como a nivel rinoorbitario y cerebral, con una mortalidad muy alta, ¿no?, alrededor del 34%, y en donde probablemente los diabéticos eran un grupo importante. Y vean ustedes cómo casi el 85% de los pacientes usaban corticoides. Igualmente, esto también es interesante con la mucormicosis, en donde van a ver que el uso de corticoides y el hecho de que sean diabéticos hacían que probablemente haya una alta relación con la presencia de mucor. Por eso que tenemos que tener muy presente el trabajo coordinado que tenemos que hacerlo con el laboratorio de microbiología, porque probablemente son gérmenes que no estamos acostumbrados a verlo o no hemos estado acostumbrados a verlo en los últimos años, y que la pandemia nos está enseñando que lastimosamente, debido a las características de los pacientes y a los tratamientos instaurados, vamos a poder tener presente este tipo de gérmenes. Igualmente, este es otra diapositiva. Vean ustedes cómo la diabetes casi en el 78% de los casos probablemente tenían mucormicosis. Esto nos hace pensar que todo paciente diabético con COVID, yo tengo que estar muy alerta en problemas de infecciones micóticas, ya sea por aspergillus o por mucorales. Y este es otro hongo que probablemente nos viene molestando hace algunos años atrás, y es un problema netamente microbiológico de no detectarlo. La Candida auris, con su patrón de resistencia a los diferentes antimicóticos, la pandemia también ha hecho de que exista un aumento a nivel de los hospitales, sobre todo los hospitales de tercer nivel, sobre todo quienes tienen terapias intensivas y manejan pacientes graves. Esto hay que tratar de buscarlo, porque probablemente puede pasar desapercibido. Muchas de las tablas, de las tarjetas, de los equipos automatizados no lo detectan. Por lo tanto, necesitamos que los microbiólogos tengan una alta sospecha clínica, probablemente para tenerlo. Y al igual que todas las cándidas, es probable que el uso de antibióticos, como la estancia prolongada en terapia, siguen siendo los mayores problemas para la infección por cándida. Creo que esto es algo que ya lo hemos, o ya lo sabemos, con relación a los problemas de candidiasis, ¿no, verdad? Y creo que lo que tiene que ver ya con consumo de antibióticos y los programas de stewardship, en este momento ya hay bibliografía, hay material en donde hay que tratar de estratificar a los pacientes y hay que tratar de formar los comités para poder establecer pautas en pacientes que ingresan a la emergencia en donde no haya evidencia de coinfección o no tiene sospecha de infección secundaria. Probablemente un segundo grupo en donde hayan sospecha de coinfección. Un tercer grupo que probablemente esté coinfectado y probablemente un cuarto grupo que tenga una infección hospitalaria. Es decir, tenemos que tratar de estratificar con parámetros clínicos, con parámetros de imágenes y con parámetros de laboratorio. El laboratorio de microbiología se está convirtiendo en un instrumento fundamental en poder identificar todos estos microorganismos, de los cuales si no lo identificamos, probablemente va a estar muy relacionada con mortalidad. Entonces vean ustedes, estos son artículos que he tratado de compartirlos con ustedes, en donde probablemente, ¿no, verdad?, las coinfecciones, si bien es cierto, es frecuente en cualquier paciente grave, pero lo importante es tratar de poderlo estratificar, el poderlo tratar de estar muy pendiente, el poder utilizar mecanismos invasivos de diagnóstico, ya sean como lavado broncoalveolar, ya sean como los minival, o más que sea un aspirado traqueal. Hay que tratar de evitar los tratamientos empíricos o tratar de pensar que la microbiología no es importante.
El microbiólogo es fundamental y tenemos que incorporarlo dentro de los diferentes comités que nosotros hagamos para poder que los resultados tengan, ¿no, verdad?, una comunicación fluida, ¿no?, y una comunicación rápida. No nos sirve de nada si nos ponemos a esperar un cultivo de Aspergillus que nos llegue después de 15 días, después de 10 días. Por eso es necesario que el microbiólogo tiene que avisarnos ante la presencia de hongos filamentosos o de hongos que tengan características diferentes para relacionarlos con los cuadros clínicos. Entonces, hay información, tenemos que sentarnos a hacer programas de uso racional en las terapias intensivas dentro de lo que es probablemente la pandemia. Por suerte, ahora estamos en una estabilidad en donde los casos han bajado. No quiere decir que la pandemia haya terminado. Es probable que sigamos teniendo pequeños brotes, pero que gracias a la vacunación estos brotes cada vez van a ser menores y van a ser sobre todo en grupos no vacunados. Bueno, esto es lo mismo, más o menos los programas de stewardship para tratar de poder normatizar, estandarizar tratamientos empíricos de pacientes que llegan a la emergencia, que van a la consulta externa, ingresan a las unidades de terapia intensiva o que están en sala de hospitalización, tratando de establecer que la sugerencia es disminuir el uso de beta-lactámicos. Nosotros acá estamos tratando de luchar por cambiar, usar más tetraciclinas, por ejemplo. La doxiciclina forte es una tetraciclina buena, bonita y barata, que probablemente tiene una excelente acción, ¿no, verdad?, para gérmenes comunitarios, y estamos dejando descansar a los beta-lactámicos. Esto nos está ayudando un poco a poder disminuir un poco la resistencia de beta-lactamasas. Por lo tanto, también los invito a que discutan, ¿no?, nuevos antibióticos como son las tetraciclinas para problemas de piel y partes blandas, como son la fosfomicina o las nitrofurantoínas para vías urinarias. Son grupos de antibióticos que nos pueden servir sobre todo en la consulta externa y en la emergencia, que podríamos tratar de ayudar en darle un descanso probablemente a los beta-lactámicos. Y esto es una de las últimas diapositivas que los invitaba a que lean este trabajo de David Lieberman, que probablemente es uno de los referentes en la lucha contra la resistencia. Es muy interesante, hace un análisis de lo que es la resistencia durante y después de la pandemia, en donde probablemente relaciona todo lo que está pasando con las vacunas, todo lo que está pasando con todo este caos que ha pasado en el manejo inicial de la pandemia. Yo creo que más o menos son las conclusiones las que hemos venido dando, el tratar de ver cómo podemos fomentar el uso adecuado de antibióticos. No porque termine la pandemia tenemos que terminar el uso, tenemos que terminar de pensar que esto ya va a acabar. Por el contrario, aprovechemos, creo yo, estos males como son la pandemia para dejar instaurados, ¿no?, comités, ¿no?, o grupos farmacológicos que puedan elaborar normas, que puedan elaborar guías, que discutan los patrones de sensibilidad, que se involucre probablemente al laboratorio de microbiología, a la farmacia, al farmacólogo, y tratar de seguir luchando por volver a tener una red de vigilancia manejada por el ministerio, que si bien es cierto existe, pero hay que fortalecerla. Hay que tratar de que los pensos en las universidades, quienes participamos de ser docentes, incluyamos dentro de la formación lo que es el uso adecuado de antimicrobianos. Bueno, le quiero agradecer mucho por esta invitación. Estamos abiertos a cualquier comentario, a cualquier pregunta, a cualquier duda que ustedes tengan. Creo que siempre estos 10 minutitos que nos quedan al final de la charla, es bueno poder compartir algunas experiencias. Y volverle a agradecer al comité organizador por la invitación para poder compartir con ustedes este tema tan interesante como es la resistencia antimicrobiana. Muchísimas gracias, doctor Alemán, por su ponencia. Para nosotros siempre es un gusto tenerlo en la sala y mejor aún con este tema tan importante. Tenemos una pregunta. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones que usted mencionó al final de su charla,
es más para el personal de salud. Pero, ¿qué estrategias se podrían utilizar en cuanto a los pacientes? Ya que muchas veces nos encontramos con pacientes que exigen terapia antibiótica y, bueno, muchas veces ya vienen compradas las pastillas. ¿Qué podemos hacer para, no sé, un poco educar más a la población? Está con el micrófono apagado, doctor. Yo creo que este es un problema sobre todo a nivel pediátrico, ¿no? Sobre todo, donde siempre la mamá cree que la fiebre del chico es producto de una infección y le exige al médico darle antibióticos. Es probable que necesitamos, por eso te digo, yo creo que necesitamos que esto se convierta en una política de Estado. Tiene que ser el problema de la resistencia antibiótica, al igual que todos los problemas en enfermedades infecciosas, tenemos que ayudarlo a través de educación, ¿no? Yo no comparto medidas restrictivas y de sanciones. Creo yo que la educación a través de una buena estrategia de comunicación, de educación y de información hace que la población conozca. Por lo tanto, los médicos no debemos de caer en la presión que el familiar haga. Tenemos que tener el tiempo suficiente para poder explicarle el daño que los antibióticos le pueden producir a un paciente. Desde una diarrea secundaria a los antibióticos por Clostridium difficile hasta reacciones adversas que probablemente muchas veces pueden ser fatales. Por lo tanto, yo creo que esto lo que necesitamos es educación. Muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta tenemos en cuanto a, sí, lo que ya mencionó sobre la mucormicosis, en cuanto al abuso también de corticoides. ¿Cuál sería su indicación o cuál sería su mensaje también? Porque en el auditorio tenemos muchos médicos jóvenes, recién graduados, que se encuentran también haciendo su rural. ¿Qué recomendación daría para evitar el uso excesivo prehospitalario de corticoides? Mira, los corticoides probablemente tienen que ser una de las drogas que los médicos la usamos cuando ya no nos queda nada más. Y nos ha salvado en muchas oportunidades. Pero yo creo que en este momento tenemos que tener claro que los corticoides solo deben de tener indicación precisa en el COVID y en muchas enfermedades infecciosas, solamente cuando su beneficio sea mayor que los riesgos que conlleva su uso. Es probable que en COVID las indicaciones son muy precisas. En un paciente hipoxémico que probablemente requiere hospitalización y que no responde, ¿no verdad?, a una oxigenoterapia básica. No debemos de usar corticoides, al igual que los antiinflamatorios, durante la primera semana de ningún cuadro viral, porque la primera semana se caracteriza justamente por tener características virales, es decir, vamos a tener viremia, en donde no vamos a tener ningún beneficio. Las complicaciones en la infección por SARS-CoV que produce la COVID a nivel inflamatorio, la tormenta de citoquinas que se presenta con la hipoxia consecutiva, normalmente la vemos después del 7º día. Entonces yo creo que si yo tengo un paciente que va al 2º, 3º o 4º día con fiebre, malestar general, decaimiento, dolor de cabeza, algo de rinorrea, y esto hasta que no se pruebe lo contrario es un síndrome viral. Por lo tanto, ni antibióticos, ni corticoides, yo debería de darlo. Y si yo tengo la duda de que tengo una neumonía porque le esculté unos crepitantes, hagamos una placa. O si verdaderamente por semiología tengo una neumonía, démosle tratamiento para neumonía. Y actualmente, ya, el utilizar tetraciclinas en mayores de 18 años, en mujeres que no estén embarazadas, es una droga buena, bonita y barata, porque probablemente te mejora la adherencia, tiene una excelente acción frente a estreptococos, frente a cocos gram positivos y gérmenes atípicos, que probablemente, al igual que como en Europa, lo tienen como droga de primera línea en infecciones leves de partes blandas y respiratorias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, nos preguntan igual sobre la mucormicosis. ¿Existe algún caso ya reportado en el Ecuador de esta patología?
Sí, se han habido casos reportados, son muy pocos. Nosotros acá en Guayaquil tuvimos uno, no es mío, pero fue reportado en otro hospital, ¿no? Y en Cuenca, si no me equivoco, también hubo un caso. En Machala también hubo otro caso. Yo creo que el problema es que no lo buscamos. El problema es que el laboratorio de microbiología probablemente hay que conversar más con ellos para tratar de buscarlo. Probablemente están pasando, o nos estamos equivocando en tratar de hacer diagnósticos, ¿no? Por eso tenemos que juntarnos más con los microbiólogos. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Alemán, por su exposición, por la respuesta a todas las preguntas hechas y esperamos tenerle en una nueva ocasión con nosotros. Nos vuelvo a repetir el agradecimiento, la felicitación y que todo termine con éxito. Un abrazo y siempre a la orden. Gracias, doctor. Hasta una próxima.